¿Te imaginas realmente a Ana Frank sentada, a esta pequeña niña en un lugar como este? Los sueños de una niña. Y ahí vemos una fotografía, mis queridos amigos, de uno de los seres humanos más espantosos de la historia. Otto Frank sabía que eso era un llamado a los campos de concentración y la muerte. Mis muy queridos amigos, estoy realmente contento porque me encuentro en un sitio que nos va a llevar muchos años atrás a un lugar hermoso y a la vez espantoso. ¿A qué me refiero? Chequen ustedes quién se encuentra detrás de mí. Nada más ni nada menos que una de las niñas más queridas, amadas y hasta respetadas por millones de personas en el mundo. Y se trata de Ana Frank. Y sí, me encuentro al interior del Museo Memoria y Tolerancia, que se encuentra en el centro histórico de mi querida Ciudad de México, exactamente frente a la Alameda Central, porque hay una exposición temporal llamada Ana Frank Notas de Esperanza. Tengo muchas expectativas porque dicen que incluso hay una réplica exacta del anexo donde vivió Ana Frank junto con otros integrantes de su familia y algunas amistades. Entonces, pues acompáñenme por este recorrido a esta exposición temporal dentro del Museo Memoria y Tolerancia en esta mi querida Ciudad de México. Bueno, mira, tú entras por el Museo Memoria y Tolerancia, aquí entras a la taquilla, compras tu boleto, subes. Y pues no sabía que aquí pues había un restaurante, una cafetería, restaurante bastante cool, bastante agradable. Chequen ustedes ahí la cafetería. Digo, pues venden lo que toda cafetería, pero la verdad es que se ve un ambiente bonito, agradable, así como que relax, tranquilito, para que te refresques, te eches un cafecito, te eches una chapata o muchas cosas que ofrecen dentro de esta cafetería. Ahora sí vamos a subir hacia el siguiente nivel donde se encuentra esta exposición de Ana Frank, que se encuentra por allá arriba. Bueno, pues vamos a entrar aquí a lo que es esta exposición temporal. Bueno, pues lo primero que vemos y observamos es un mural con fotografías de Ana Frank y con pues el agradecimiento para las personas que hacen posible este tipo de exposiciones. Los sueños de una niña. Y aquí nos dice esta explicación que está frente a una representación del edificio de Prinsengracht 263, el lugar donde Ana Frank y su familia, los Van Pels y Fritz Pfeffer, se ocultaron por más de 2 años. En este edificio es donde Ana reflexionaba y confiaba a su diario sus pensamientos, esperanzas y miedos. Y esta pieza que estamos viendo aquí pues honra ese cúmulo de sensibilidad que hoy emerge de los muros del edificio para inspirarnos con su legado inagotable y abrazarnos la piel y el alma, que es lo que podemos leer. Y pues aquí algunas de las frases. Qué maravilloso es que no tengamos que esperar ni un minuto para empezar a cambiar el mundo. Aquí estamos ingresando a una sala que dice los Frank antes del nazismo, ¿no? Vemos como una especie de árbol genealógico de los Frank y fotografías bien interesantes, queridos amigos, los ancestros Frank. Aquí, por ejemplo, Otto Frank al extremo derecho, pues cuando era niño, el papá de Ana Frank, Alice Frank y Michel Frank, los abuelos paternos de Ana Frank, alrededor del año de 1890, ¿no? Y vemos todo pues un muro como una especie de, miren, aquí está como una especie de árbol genealógico, y aquí un muro donde pues es bien interesante como detenerse a ver este tipo de fotografías, este tipo de publicaciones de la historia de los Frank. Desde 1914, 15, 16 y nos vamos así hasta el fondo. Por ejemplo, aquí vemos la participación de los judíos en la Primera Guerra Mundial. Otto Frank, dice, se enlista en el ejército alemán por su destacada labor, es ascendido a sargento y posteriormente a teniente. Sus 2 hermanos, Herbert y Robert, igualmente luchan por Alemania, mientras que su madre, Alice Frank Stern, y su hermana Leni se desempeñan como enfermeras en un hospital militar. Y esto ocurre en el año de 1915. Miren, aquí estamos observando una fotografía de Edith Frank, la madre de Ana Frank. Esta fotografía fue tomada alrededor de 1918. Y miren, aquí estamos viendo una fotografía de Miep, que bueno, recordemos que Miep ayudó un chorro de judíos durante esa época. Y bueno, pues en la edad adulta se convertiría en una de las grandes protectoras pues de Ana Frank y de su familia, ¿no? Recordemos que ella es la que les llevaba comida, arriesgando su vida, que ella es Miep, la de la derecha. Les llevaba comida sin importar realmente, pues ella estaba casada también con una persona que también fue protector de los judíos en esas épocas de barbarie nazi, ¿no? Estamos viendo en esta fotografía a Otto Frank y Edith Hollander, que se casaron el 12 de mayo de 1924. Los papás de Ana Frank, Otto y Edith Frank. Las caras tan felices sin saber lo que les esperaría, ¿no? Aquí vemos otra fotografía de Margot. Margot pues es la hermana de Ana Frank, que nace el 16 de febrero
de 1926. Y miren, esta, queridos amigos, es la foto del nacimiento de Ana Frank el 13 de junio de 1929. Ana y su mamá. Y ahí vemos una fotografía, mis queridos amigos, de uno de los seres humanos más espantosos de la historia, que aprovechándose del proceso democrático, la presión política y la presencia en las calles, el partido nazi consolidó su poder y en las elecciones de 1932 y en enero de 1933, Hitler, este sujeto, es nombrado canciller. Como amante de la fotografía, que era otro, Frank documentó el crecimiento de sus hijas a través de centenares de retratos y bueno, pues las captaba jugando con sus amigos, disfrutando de la playa, escribiendo o simplemente tomando un baño de sol. Miren, ahí está Edith Frank con su hija Margot, esta es de 1929. Ana Frank sonríe mientras la sostiene una mujer, no es su mamá, esta es de 1930. Y pues aquí está Ana Frank jugando con un cajón de arena mientras su madre Edith la cuida. Miren, está la pequeña Ana Frank, perdón por la sombra, la pequeña Ana Frank jugando con un cajoncito de arena. Ahí vemos otra fotografía de Ana Frank cargada por su abuela paterna junto a su hermana Margot. Y una foto de la pequeña Ana sentada en una mesa bajo la luz del sol, y esta fotografía es de 1932. También vemos en la exposición documentos como este, es un citatorio. El 5 de julio de 1942, Margot Frank recibió un citatorio para participar en la ampliación de mano de obra nazi, es decir, para ser llevada a un sitio de trabajos forzados, a un campo de concentración. Otto Frank sabía que eso era un llamado a los campos de concentración y la muerte. Los Frank no pueden esperar más, aunque tenían planeado ocultarse el 16 de julio, se esconden al día siguiente. Chequen ustedes este citatorio. Miren, esto es bien interesante porque esta es pues una maqueta del edificio que se encontraba ahí en la calle de Prinsengracht 263, frente a uno de los característicos canales de Ámsterdam. Lo que le llamaron en algún momento el anexo, ¿no? Y esto pues eran lo que eran las oficinas de la fábrica de Otto Frank, y pues en alguno de estos lugares se encontraba escondido el anexo. Y quizá bien interesante porque este mural dice ocultarse para salvar la vida, y vemos pues las fotografías de todas las personas que apoyaron a los Frank. Miep, una de las grandes protectoras, no nada más de ellos sino de muchos judíos, ¿no? Pip, Jan, Víctor, Johannes y bueno, estas dos personas que también pues eran los que trabajaban en la empresa de Otto Frank, pues que eventualmente se encargaron de cuidar de todos ellos. Y bueno, en algún momento vemos ahí un armario, porque en algún momento recordemos que había nada más una puerta lo que dividía el anexo, y eventualmente pues los Frank, bueno, todas las personas que habitaban ahí decidieron poner un armario que por cierto dejaba una huella como la que estamos viendo, y esto fue, de hecho, este tipo de huella fue lo que ocasionó que la familia Frank fuera descubierta, porque cuando llegaron las personas del ejército nazi a revisar y observaron este tipo de detalles, cuando vieron esta marca, una marca muy similar que deja el hecho de estar abriendo y cerrando la puerta, es como pues lograron capturar a la familia Frank y a todos los que habitaban el llamado anexo. Vamos a hacer una pequeña pausita para, antes de seguir adelante, pues lo que a todas las personas les o nos interesa, que son las tarifas, los horarios para ingresar al Museo Memoria y Tolerancia. Admisión guiada, público en general 140 pesos, estudiantes de INAPAM, maestros de INAPAM 117, admisión audio guiada, que esto es que te dan unos audífonos, público en general 140 y estudiantes maestros de INAPAM 117. Admisión sencilla, sin ningún tipo de guía, te cuesta 115 pesos, estudiantes maestros de INAPAM 92 pesos. Los horarios de martes a viernes de 9 a 6 de la tarde, fines de semana de 10 de la mañana a 7 de la noche. Obviamente no puedes entrar con armas, con mascotas, con alimentos, no es cámara pero sin flash, y no se puede fumar, pues hasta la tolerancia. Pero si quieres ver única y exclusivamente la exposición temporal, en este caso la de Ana Frank, que es la que nos trajo a este museo, te cuesta 65 pesos. Realmente un muy buen precio. Aquí es una réplica de lo que llamaban el anexo. Por esta puerta es el librero. Aquí encontramos algunos artículos, algunos objetos, como por ejemplo pues esta radio. No era un artículo que estuviera permitido, les costó mucho trabajo conseguir un radio. Y aquí vemos pues esta réplica muy bien hecha, supongo yo, no conozco la original.
Pero vemos, por ejemplo, pues esta vieja estufa, una escoba, algunos cucharones para servir la comida, una repisa con distintas, pues como para especies, sartenes, una estufa con 4 quemadores, algunas ollas. Vemos aquí una pipa, pues un juego de ajedrez, una lámpara, y observamos también un par de candelabros con unas velas, una charola para servir el té con unos cerillos, y pues por ejemplo un molino ahí, como un molino de café. Y aquí en este lugar tan estrecho, en un lugar tan estrecho, es donde convivían todas las personas que se escondieron en esa época aquí dentro del anexo. Increíble, realmente impresionante esta réplica. Miren la alfombra, creo que es una réplica muy bien lograda aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia. Miren, vemos hasta cerillos ahí de las pipas. Como les comento, todo está muy bien ambientado. Y aquí vemos también pues una réplica del baño. Miren, este baño que ahí está con su depósito y lo que se le conoce como una basinica, una nica, ¿no? Y pues hay un lavamanos, tenemos un lavamanos muy antiguo con algunos artículos de aseo personal, frasquitos de loción, una bolsa de agua caliente, algunas toallas, también aquí más artículos de aseo personal como pues, un peine, cosas para rasurarse, por ejemplo, una tina con otra basinica, una nica como le dicen, pues aquí para colocar una toalla, ¿no? Y pues aquí estamos entrando a otro lugar bien interesante que es el dormitorio de Ana Frank. Recordamos que Ana Frank lo compartía con Fritz. Y bueno, pues observamos aquí un escritorio con una silla. Pues miren, yo creo que esto es algo en extremo simbólico, su famoso diario, ¿no? El diario de Ana Frank que escribía en un lugar como este. Recordamos que toda réplica, pero en un lugar como este, con pues ahí observamos un vestido, algunas fotografías, un pequeño neceser, ¿no? Un reloj, una lámpara y pues su cama, una cama, ¿no? Objetos que llaman la atención como esta maleta, unos prismáticos, miren, con los que seguramente en algún momento podían asomarse y podían observar algo del mundo exterior. Y pues más o menos es la ambientación que tenía la alfombra, como les comento, realmente bastante bien detallado esa parte del anexo. Objetos como pues un muñequillo de peluche, la silla, una frazada, una ventana. ¿Te imaginas realmente a Ana Frank sentada, a esta pequeña niña en un lugar como este, en su silla, y pues a mano escribiendo con este tipo de pluma? Vemos que es una pluma de tinta. A ver si alcanza a ver apreciar la tinta y la punta, perdón. Y famosísimo diario de Ana Frank. Miren, los lentes también por ahí. Vamos a pasar a la siguiente sala. Salimos del anexo, mis queridos amigos, y nos encontramos ahora con otra sala también interesante llamada Ana por sí misma. Y vemos aquí pues también una serie de fotografías, pero sobre todo, y si tú leíste el diario de Ana Frank, pues vas a encontrar aquí distintos escritos que seguramente se te van a hacer muy conocidos. En el caso de mi papá es distinto. Cuando él prefiere a Margot, aprueba todo lo que es a Margot, elogia a Margot y le hace mimos a Margot. A mí me carcome por dentro porque a papá lo adoro. Es mi gran ejemplo en todo el mundo. No quiero a nadie sino a mi papá, escrito en su diario el 7 de noviembre de 1942. Y vean cómo, bueno, pues obviamente todo esto viene bastante bien ilustrados con fotografías de Ana Frank, de Margot, de la familia. Y me gusta muchísimo esta, que es una fotografía muy bella, además icónica, de Ana Frank escribiendo en su escritorio. Otra cosa que me gusta mucho es cómo está ambientado este enorme salón, con pues hay algunos de los escritos, fotografías y algunas de las letras de la misma Ana Frank, aquí plasmada en estos murales, plasmada en estas paredes, el sentimiento de una pequeñita que vivió los horrores de esa guerra, de estar escondida, de pues estar durante años, un par de años en este anexo,
y pues plasmando su vida, plasmando sus vivencias en este diario. Recordemos, amigos, que pues ella quería ser escritora y miren los azares de la vida. Finalmente esta desgracia, esta guerra, la convirtió en una de las escritoras sin duda alguna más famosas de todo el mundo. Observamos aquí, miren, yo miraba por la ventana abierta, abarcando con la vista un gran sector de Ámsterdam, por encima de los techos hasta el horizonte, que era de un azul tan claro. Mientras esto todavía exista, pensé, y puedo vivirlo, este sol, este cielo en el que no hay ni una nube, no puedo estar triste. Y esto lo escribió el 23 de febrero de 1944. Ok, entiendo que esta es una sala de realidad aumentada y hay que descargar esta aplicación de AR Museo MIT. Ahora la estoy descargando. Incluso si tú escaneas este código QR, pues te da acceso a internet. Bueno, a ver si se alcanza a ver esto. Mira, cuando veas este símbolo, tú colocas ahí la cámara y en tu teléfono pues vas a poder ver algunas situaciones ahí simpáticas, ¿no? Como aquí observamos esto. En esta sala, por ejemplo, mis queridos amigos, podemos observar, y es muy interesante, una proyección con algunos de los aspectos más relevantes de la vida y el desenlace de Ana Frank. Aquí vemos una imagen, hablo bajito porque estoy en medio de la proyección, del ático de la casa de atrás, lo que quedó. La imagen retrata el ático de la casa de atrás en la manera en que fue dejado por agentes alemanes luego de ser saqueado. Aquí vivió toda la familia, de aquí lo sacaron para llevárselos a un campo de concentración, y pues recordemos que el último que sobrevivió fue Otto Frank, el papá de Ana Frank. Este libro está bien interesante, mis queridos amigos. A ver, ahí está. El diario de Ana Frank, la primera edición de 1956 en México, de Editorial Azteca. El diario de Ana Frank se llamaba Cartas a mi muñeca. Miren, ahí está un poco lo que les comentaba, ¿no? A la fecha el diario, que quería ser escritora, lo logró. Finalmente logró cumplir sus sueños sin quererlo. A la fecha el diario de Ana Frank ha sido traducido a más de 70 idiomas y se han vendido más de 30 millones de copias. Y vemos aquí en esta exhibición, en este muro, pues el diario de Ana Frank en distintos idiomas, en distintos lugares. Vemos ahí, por ejemplo, húngaro, vemos neerlandés, vemos sudafricano, la versión en rumano, italiano, en fin, ¿no? Tailandés, polaco. Todas las traducciones que se han hecho de esta enorme y gran obra literaria del corazón de una niña que narra, que describe los horrores que vivió, la esperanza que tuvo y pues un desenlace que ella no escribió pero que todos conocemos. Ana Frank, esta pequeñita, escribiendo en su escritorio alrededor de 1941. Y bueno, la casa de Ana Frank, de verdad, pues es una réplica, es uno de los museos más visitados en todo el mundo. Miren, ahí está, pues aquí vemos el museo donde pues, en algún momento estuviera el anexo, la vieja casa donde ellos estuvieron, los recluidos escondidos. Y esta es la casa de Ana Frank. Y bueno, pues estamos entrando a una sala más. Y esta sala se llama El llamado de Ana, donde, bueno, pues realmente es una sala de espejos con distintas frases: comprométete, actúa, reflexiona, obsérvate, actúa. Y esto pues se replica. Aquí arriba vemos varias hojas y pues esta es una de las salas, posiblemente sea la última. Al final no puede faltar la tienda de souvenirs. Y miren, esto me gusta mucho, estos artículos específicamente. Digo, ahí lo que en toda tienda de souvenirs hay, ¿no? Pues tazas y termos y demás. Pero chequen esto, por ejemplo, está padre. Miren esta fotografía de Ana Frank, un mousepad. Este me encanta porque pues, es una libreta tipo el diario de Ana Frank. Unas plumas, taza, un termo, pues unos portavasos. Y este específicamente me gustó mucho. Miren también todas estas, que es una como carpetita ahí de todo lo que eran los edificios en el lugar donde habitaba Ana Frank y su familia. Ana Frank, miren, este está padrísimo, es una libretita ahí como si fuera el diario, ¿no? De Ana Frank, muy padre, realmente padre.
¿Qué te pareció a ti esta exposición? ¿Realmente a poco no el hecho de entrar a este tipo de exposiciones, ver estas fotografías, escuchar estos audios, ver estas réplicas, de alguna manera hace que literalmente se te enchine el cuerpo de ver y de como de palpar, de sentir toda esa vida tan difícil que vivieron millones de personas en uno de los acontecimientos sin duda alguna más terribles que ha tenido la humanidad? ¿Qué te pareció este recorrido? Déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Oye, si este video te gustó, de alguna forma te fue de utilidad, te pido que me dejes un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en Meteoro el Gallo. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Bye, mi querida Ana Frank, te amamos.